Alberto Bonadona, economista, está con nosotros esta mañana en nuestros estudios. Alberto, ¿cómo está? Buenos días, siempre un placer tenerlo por acá. Bueno, muchas gracias, Diego. También un placer estar con La Razón y bueno, este programa que ya lleva mucho tiempo. Pablo Mendieta también está con nosotros, economista desde Santa Cruz. Justamente siempre es un placer conversar con usted. Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. ¿Qué tal, Diego? Justo a la distancia y un abrazo también, Alberto. Así que un gusto estar acá. Bien, gracias a ambos. Vamos a hablar un poco de lo que en materia económica nos están proponiendo los ya ahora dos aspirantes a la presidencia, los que estarán en la papeleta el próximo 19 de octubre. Arranquemos por Tuto Quiroga, parte de sus planes, algunos puntos que hemos identificado justamente, tanto reiteramos en las propuestas presentadas por escrito ante el Tribunal Supremo Electoral y también las declaraciones, compromisos, entrevistas, foros en los que han participado. Hablemos del plan de Tuto y el rescate económico. Tuto propone acudir al Fondo Monetario Internacional para captar entre 5.000 hasta, y él lo ha dicho, 12.000 millones de dólares. Esto para lograr, uno, estabilizar el tipo de cambio, que ahí queda la pregunta. ¿A cuánto va a ascender y cómo va a ser la política y de qué manera, la política cambiaria y de qué manera este colchón financiero de hasta 12.000 millones puede justamente estabilizar aquello y por supuesto la compra de carburantes? Alberto, sobre este punto, acudir al Fondo Monetario Internacional, ¿es la mejor idea? Bueno, yo he estado planteando que no queda otra a cualquier partido, gobierno que tengamos a Bolivia en el futuro inmediato de acudir al fondo por el volumen de necesidades que se tiene, tanto en términos de importaciones, o sea, de la balanza comercial, tenemos problemas de pago a los proveedores de combustibles, tenemos que seguir importando combustibles, tenemos el gran problema del tipo de cambio que ha sido por la caída de las reservas tan espectacular que se ha dado desde el año 15 en realidad hasta ahora, y bueno, son esas necesidades que hacen que tengamos que acudir al fondo. Ahora, este acudir al fondo no quiere decir que apenas llegue un presidente a posicionarse, pues al día siguiente el fondo le va a entregar un cheque, ¿no? Eso supone una negociación, supone un plan, supone que se tenga una idea clara de lo que se va a hacer en el futuro. Y esto además tendría que ir acompañado pues bueno, este plan con un financiamiento que no necesariamente es del fondo, porque cuando se habla del crédito internacional se está hablando de muchas entidades multilaterales como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano, CAF, incluso el Fondo Latinoamericano de Reservas va a tener que tener en cuenta pues lo que diga el fondo y después ellos abren sus posibilidades. Ahora es posible que se pueda ir al Fondo Monetario para un crédito de emergencia que también está abierto cuando se presentan situaciones que son muy complicadas para la economía. Entonces, la posibilidad del fondo, yo particularmente la veo como algo que se tiene que hacer y que va a permitir impulsar un desarrollo más allá. Pablo, ¿es la mejor idea acudir al fondo o realmente existen otras posibilidades? Es importante notar de que el Fondo Monetario fue creado justamente para apoyar en países que tienen crisis de balanza de pagos. Cuando en 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional, la intención era justamente ayudar a los países para pasar estas crisis. Entonces, ese es su objetivo, uno de sus objetivos, y hay que comprender de que es como la vía más cercana, el medio más cercano que uno tiene para este tipo de situaciones. Ahora, ahí, y complemento o refuerzo lo que dice Alberto, el fondo tiene distintos tramos. Hay un tramo inmediato que yo puedo recurrir, que es del tamaño de la cuota, en torno a 300 millones, en torno a 300, 400 millones de dólares,
yo entendería que el siguiente gobierno va a acudir a ese tramo más allá de cuál de los dos candidatos sea elegido. ¿Por qué? Porque la necesidad de dólares que tenemos inmediatamente, sobre todo para combustibles, es apremiante. Ahora, tener más acceso al fondo va a requerir de que Bolivia plantee un programa económico bastante serio, bien estructurado, porque sobre esa base es que el Fondo Monetario va a dar crédito. Pero una cosa que es importante señalar es que el resto de los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, BID y todo lo demás, van a dar recursos al país si es que hay acuerdo con el fondo. Las conversaciones con gente que ha estado en el fondo y todo, con las que antes de 2018, 19, alguna vez me tocó hablar sobre este tema, me dicen, mira, Banco Mundial, BID y el resto de las multilaterales te va a dar dinero si es que tienes programa con el fondo o por lo menos hay no objeción del fondo. Entonces es importante ver de que el fondo va a estar presente en esto. Y solo como para acotar, no nos olvidemos que incluso en la época de Cristina Kirchner en Argentina, ellos tuvieron programa con el Fondo Monetario Internacional. Así que creo que vamos a tener que desmitificar si entramos o no. Yo creo que sí vamos a tener que entrar, pero la discusión fundamental es el programa que hagamos nosotros para que ese monto aprobado sea adecuado no solo del fondo, sino del resto de las multilaterales. Es decir, que el fondo, digamos, le abriría a Bolivia la posibilidad de recibir otro tipo de financiamientos. Lo que siempre, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional, se habla que inmediatamente con los dólares necesarios viene un plan, ¿no? Una receta, ¿no? La famosa receta del Fondo Monetario, que habla del tema, por ejemplo, de las jubilaciones, recorte de algunos gastos, algunos presupuestos que se entiende afectan a la población, a la contención social. ¿Cómo equilibrar esto, Alberto? No, en realidad, lo que dice Pablo es exacto, es decir, es el plan o el programa que presenta el país. Ahora, si ahí tú presentas, vamos a seguir con lo mismo que hemos estado haciendo, el fondo te va a decir, bueno, esto es lo que te ha llevado al fondo del pozo, dime cómo piensas salir. Y esto es lo que se tiene que hacer con un programa bien pensado, que pueda solucionar los problemas económicos, por ejemplo, de la balanza de pagos. O sea, estamos nosotros importando más de lo que exportamos y las exportaciones han caído porque la producción de gas ha caído. Ahora, ¿qué otra cosa va a presentarse para que Bolivia pueda decir vamos a aumentar los recursos de exportaciones? Yo, por ejemplo, digo, el fundamento más central debería hacerse con turismo. Bueno, que siga por ahí, Rodrigo o Tuto están pensando que por otro sector van ahí. Bueno, eso es lo que tendrían que presentar en su plan, en su programa, es decir, este va a ser el centro, el fundamento para conseguir dólares. Y sobre eso habrá que ver cómo se adecuan los otros sectores y también va a tener que haber un plan que exige ahora el fondo que tiene un carácter social. ¿Cómo se va a apoyar a los sectores más vulnerables? Entonces, tú mencionabas pensiones, por ejemplo. El problema de las pensiones en Bolivia ya está en una situación bastante complicada, porque esas son pagos, son ingresos de las personas fijos. Y estos ingresos fijos inmediatamente tienden a perder poder adquisitivo en el momento que la inflación empieza a mostrarse de la manera que se ha mostrado. Entonces, por ahí más bien es posible aquello que en su momento ha planteado, uno de los candidatos que quedó en el camino, pero también lo plantea el vicepresidente Rodrigo, dice que va a aumentar la renta dignidad, o sea, va a subir a 2.000 bolivianos. Bueno, no sé cómo lo financiaría, pero esa es una manera, no digo sea 2.000, pero sí tendría que haber la estructura del pago de la renta dignidad para llegar a los sectores vulnerables y que va a ser una exigencia del fondo. Liberarse del fondo, como algún momento decía Jaime Dun, bueno, habría que ver que empieces tú a
agarrar a todas las personas que han hecho algún tipo de estafas al gobierno, poder controlar el contrabando, bueno, ese tipo de medidas que no necesariamente son tan sencillas. Incluso el cierre de empresas públicas han sido declaradas estratégicas y está en la Constitución. Va a suponer primero un tratamiento de la Constitución para llegar a alguna racionalización de esas empresas. Sobre ese punto quisiera preguntarles a ambos, arrancamos por favor con Pablo. Algo que propone Tuto Quiroga es la propiedad popular, ¿no? Una transferencia de más del 50% de las acciones de empresas estatales, YPFB, ENDE, Entel, YLB, BOA, Covibol, a cada ciudadano mayor de edad mediante títulos, valores embargables y heredables. Pregunta, ¿esto no se hizo ya en los 90s? ¿Es algo que funciona? ¿No es acaso, al ser una empresa estatal, ya de todos los bolivianos y bolivianas? Yo de manera general he escuchado lo que han mencionado y he leído el plan y al respecto evidentemente tiene mucha similitud con el proceso de capitalización en términos de que los bolivianos seamos los accionistas. En ese sentido, digamos, de poder hacer, hay que ver la parte legal. Yo no soy especialista en ese tema en específico, pero sí hay una cosa que me queda clara en este punto. Creo que más allá que la propiedad repartida o que la propiedad permanezca como está ahora, se tiene que cumplir la ley de empresa pública. Hay una ley específica que fue creada para la empresa pública y esa ley dice que una empresa que pierde, si estoy en lo correcto, hasta la mitad de su patrimonio tiene que cerrarse. Entonces, una empresa pública debe tener transparencia, debería tener todos los patrones similares a una empresa privada. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene que manejarse como una empresa privada en términos de eficiencia, visión corporativa, gobernanza, transparencia y todo lo demás, y luego esas ganancias, ese resultado tiene que ser transferido al nivel del Estado que corresponda. Entonces yo creo, no conozco mucho sobre si esto es o no volver, porque eso involucra un ámbito más bien también legal y todo, no estoy al tanto, pero sí creo que más allá de que se haga eso o las empresas sigan como están, las empresas públicas deben ser revisadas para que cumplan un objetivo social. Y el objetivo social es crear valor. Y eso en este momento uno no lo está viendo. Alberto, esto de entregar el título a cada ciudadano mayor de 18 años, ¿no lo vimos ya en los 90? ¿No lo hizo Goni? Bueno, por supuesto, ese fue el planteamiento de Goni. El planteamiento de Goni era que se llegue a los ciudadanos mayores de 21 años al 31 de diciembre, creo, del año 95, podían recibir una acción, de todas las empresas que después iban a ponerse como llamados capitalizables, que eran las más grandes empresas del Estado. Sin embargo, lo que ocurrió es que las AFPs no lograron colocar esas acciones ya en el mercado y de tal forma que se aprisionan del fondo que se llamaba de capitalización colectiva y no se distribuyen las acciones, sino que ahí ya empiezan a modificarse el esquema, pero la idea central es, yo no diría idéntica porque había algunos elementos importantes. Por ejemplo, este asunto de heredable, que es bastante complicado porque puede ocurrir lo mismo que con la tierra, digamos, ¿no? Si te doy un predio, se hereda, pero tienes 5 hijos. Bueno, ¿cuánto le toca a cada uno? Bueno, pero esto era una de las discusiones que había en ese plan. Ahora, el otro asunto es que si las AFPs se hubieran dedicado a efectivamente llevar a cabo este tipo de distribución y no permanecer con las acciones, la situación de la nacionalización que se impulsa con el MAS nunca se hubiera dado. ¿Por qué? Porque la persona que hubiera recibido la acción, pues era de él, y no le hubieran tenido que nacionalizar a cada persona, a cada boliviano que había recibido una acción, se lo hubieran tenido que decir, bueno, ahora ya no es tuya, esto va al Estado.
y eso no creo que hubiera sido posible. Entonces ahora están diciendo, vamos a entregar estas acciones a todos los ciudadanos, y creo que la idea ahora, más que en ese momento, hay mucha gente que la va a entender mejor y puede ser muy atractiva. El tema está que no se repitan situaciones como en el caso de la Unión Soviética. En la Unión Soviética se repartieron acciones, pero ahí aparecieron grupos muy poderosos, la mafia, qué sé yo, gente que estaba con el gobierno, que empezó a comprar acciones de los individuos porque decían, ¿qué hago yo con este papel? No significa gran cosa, y la compraron con cualquier cantidad, así, mínimas cantidades de dinero. Entonces ahí tiene que venir eso, si se da, con una explicación de lo que significa. Y eso sí, significa una democratización y diría yo una profundización del capitalismo interesante en cuanto a que hace a cada persona, cada ciudadano boliviano, propietario efectivo, porque lo que tú decías, al ser empresa pública ya son propietarios. No. Cuando es pública, todos somos y no somos dueños. Eso es una entelequia. Todos y nadie. Todos y nadie. En cambio, en este caso te dicen, no, a ver, Diego Tomá, Alberto Tomá, bueno, a todo el mundo nos van a dar una acción, y eso hace que tú te sientas el dueño, poseedor de una fraccioncita de esa empresa, ¿no? Eso es un cambio total. Nos vamos ahora a ver parte de las propuestas de Rodrigo Paz. ¿Les parece? Parte de su campaña fue el equilibrio económico y el famoso 50-50. Entregarle a las gobernaciones y municipios, que irán a elección entre marzo y abril del siguiente año, el 50% de todos los recursos económicos que maneja el Estado, que actualmente concentra el 85% del presupuesto la entidad central. Suena interesante, pero ¿es viable, Pablo? Para que sea viable, esto tiene que ser hecho de una manera tal que esos recursos que se entreguen, sea 50-50, cualquier otra proporción, tenga transparencia y sobre todo rendición de cuentas. ¿A qué me refiero? Que básicamente esos recursos tenemos que asegurar que estén bien usados, no importa si es el gobierno central o los gobiernos regionales. El argumento para que los gobiernos locales, regionales, sean los que tengan estos recursos, viene sobre todo por el ánimo de que los gobiernos regionales conocen las necesidades de las personas, los tienen mucho más cerca, y en ese sentido en los textos de Hacienda Pública, en los libros y en todos los manuales al respecto, se aconseja que mientras se llega a esto, es mejor en cuanto a que la persona que los está administrando conoce para qué se está gastando o invirtiendo. Pero para eso va a ser importante de que se reforme la parte legal de tal manera que el proceso de gastos siga ciertos patrones. ¿A qué me refiero? En los países en los que hay este tipo de federalismo fiscal, que es así el nombre, más allá de la connotación que tiene la palabra federalismo, uno necesita que, por ejemplo, cumpla ciertos estándares en términos de estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa eso? De que básicamente, por ejemplo, hay límites que se tienen que cumplir para todo el Estado, uno tiene que poner eso. Hay también ciertos propósitos para los cuales este gasto se puede hacer. Entonces, en términos generales, conceptuales, y viendo la experiencia de otros países, se puede hacer. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación a nivel general, como también a nivel de regiones, es que si uno va a hacer este esquema, tiene que ver que este esquema no significa en que, por decir, lo voy a poner en un simplificado, que esto signifique hacer canchitas en todos lugares a nivel departamental, sino que signifique hacer un buen uso de los recursos públicos, y para eso se necesita que mejoren las capacidades de administración pública, también de las entidades territoriales. Alberto, al transferir esta semejante cantidad de recursos a las regiones, uno empieza a preguntarse, ¿y cómo van a hacer para mantener la estructura del nivel central? ¿Es viable realmente esta propuesta? Bien, a ver, yo creo que aquí hay dos partes, y la parte que es importante está en cómo van a llegar a las regiones estos recursos. Y claro, uno es la rendición de cuentas que decía Pablo, pero lo otro es, llegarán
a todos los lugares que se pueden llegar, o sea, a todos los municipios, o como hacía el MAS, solo a los municipios que estaban con el gobierno. Si no estaban con el gobierno, pues no recibían esa cantidad de recursos que pudieron haber recibido si el asunto hubiera sido mucho más equitativo. Y ese es un tema central, porque ha habido una serie de promesas en favor de las regiones, de zonas, de municipios, y habrá que ver si esa transparencia que exige Pablo pues se va a cumplir. El otro aspecto es, bueno, si tú dices 50-50, quiere decir que al gobierno central le vas a quitar como 35%. Es posible que el gobierno central pueda eliminar ese 35% de su presupuesto y saber que va a ir a donde se está diciendo que va a ir. O sea, supone un gran cambio en la administración de recursos, tanto del gobierno central como en los diferentes gobiernos locales, departamentales, que yo creo en este momento pues todavía merecería una reestructuración, una visión mucho más precisa de cómo se llegaría a dar esta redistribución. Y además un fortalecimiento de la autonomía, lo cual creo yo podría ser muy favorable dadas las condiciones diferentes que hay en todas las regiones de Bolivia. Quisiera un punto más, por favor, hablar con ustedes respecto a la propuesta de Rodrigo Paz. Habla de la estabilidad macroeconómica. Eso lo hemos escuchado de todos los candidatos, con ciertos matices, pero todos, hasta el del MAS, Andrónico Rodríguez, hablaban de la disciplina fiscal, reducir el déficit fiscal, pero uno no encuentra, por ejemplo, cómo va a conseguir los dólares necesarios para por lo menos el primer tramo del gobierno, porque ustedes ya lo han expuesto cuando hablábamos justamente de la propuesta de Jorge Quiroga, que es la primera que se ve, el tema de los créditos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué maneras existen, Pablo, de conseguir dólares frescos en una economía que está cada vez más necesitada de los verdes y que en la propuesta de Rodrigo Paz no encontramos nada al respecto? Yo creo que es fundamental comprender de que la propuesta, no solo de Rodrigo, sino de todos los candidatos, en realidad ha sido una propuesta que ellos han hecho meses antes. Eso hay que tomar en cuenta porque así lo exigía el órgano electoral. Y yo en muchos casos, y casi en todos, he visto que los programas son más breves de lo que los candidatos han dicho. O sea, por ejemplo, en uno de los candidatos que no llegó a esta segunda vuelta, él habló específicamente de educación, pero en su programa eso no estaba reflejado. En esa línea, yo creo que va a ser fundamental que los dos candidatos tengan un sentido muy fuerte de pragmatismo. ¿A qué me refiero? Yo creo que los programas que ellos han hecho están basados en la impresión que tenían hace 2 meses respecto a los asuntos de Estado. Cuando nos enteremos dentro de 2 meses cuál es la situación real, efectiva de las finanzas públicas, por dar una idea, en ese momento yo creo que los dos planes van a sufrir modificaciones. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tomar en cuenta y vamos a decir, yo quería hacer esto con tales recursos, pero esos recursos ya no están, o yo quería hacer esta otra cosa tomando este supuesto, y ese supuesto no existe. Entonces, yo, si bien coincido de que en el documento de 25 páginas entregado al órgano electoral no está el cómo, en el caso de Rodrigo Paz, mi sugerencia, mi humilde sugerencia sería de que tome lo mejor de todos los planes, incluido el de su contrincante eventual ahora, Tuto Quiroga, en términos de que vamos a necesitar mucho pragmatismo y realismo. En eso es fundamental saber de que el país necesita muy pronto dólares, que el país necesita muy pronto combustible, que el país tiene, haciendo un cálculo general, como 7,000 billones de dólares que uno tiene que conseguir si quieren en el primer año, y ese es un desafío muy, muy, muy grande. Entonces, en esa línea,
creo que el de ser gobierno va a tener que ser bastante pragmático. Es más, le podría señalar de que creo que debería, suponiendo que Rodrigo Paz es elegido, debería tomar en cuenta el equipo económico de Tuto Quiroga. ¿Por qué? Porque una cosa que tiene el equipo de Tuto es que ya ha tenido renegociación de deuda. En ese sentido, por ejemplo, es fundamental de que si uno va a renegociar deuda externa y todo, tenga las capacidades. Yo en tono de broma a mis amigos, colegas, me dicen, ¿y tú te animarías a hacer alguna cosa? Y yo les digo, mira, yo no sé renegociar deuda. Nunca he ido, no conozco a quién hay que ir, a quién hay que hablar, si hay que protestar, levantarse en la mesa, no tengo ni la más mínima idea. Entonces, hoy día es el país el que nos exige soluciones a la crisis económica. Y eso va a ser esfuerzo de muchas cabezas. Entonces, yo me iría por ese lado, estimado Diego. Tal vez sobre esta propuesta que lanzaba Pablo, Rodrigo Paz debería recoger el guante que le dejó Samuel Doria Medina al anunciar su apoyo a Rodrigo Paz rumbo a la segunda vuelta y convocarlo, por ejemplo, a un José Luis Lupo a que lidere el equipo económico de Rodrigo Paz. Totalmente de acuerdo, creo que sería lo ideal. Y no solamente con Lupo, sino con otra gente que está en el equipo técnico económico del propio Tuto, suponiendo que él ya llegue a la presidencia. Sin embargo, yo tengo el temor que una de las razones por las cuales Rodrigo Paz ha llegado al gobierno es porque ha generado una serie de compromisos con regiones, con municipios, con sectores ya corporativos. Y bueno, ojalá que estos compromisos no sean tan agobiantes en su gobierno como para hacer lo que estamos señalando. Si fuera así, sería algo que gobierne más bien con los mejores, que gobierne con una visión mucho más amplia, mucho más pragmática, y creo que eso sería pues, lo más aconsejable. Ahora, una cosa es lo que podamos aconsejar, otra cosa son los compromisos que ya se tienen. Si lo llama Rodrigo Paz, ¿aceptaría apoyarlo en la construcción de esta segunda etapa, diríamos, de la campaña? Bueno, la verdad es que en eso, yo siempre he dicho eso casi en casi todos los gobiernos, yo no me ofrezco, ¿no es cierto?, no me brindo ni me excuso. O sea que creo yo que en este momento hay muchas cosas por hacer en diferentes campos de la economía boliviana. Bueno, y efectivamente, ya que me preguntas, esa es mi respuesta. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Pablo Mendieta también desde Santa Cruz, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y efectivamente, solo como para cerrar, creo que es fundamental comprender que en este momento, más allá de inclusive de personas, se necesitan equipos. Y lo bueno, eso sí, para cerrar, es que hay varios centros de discusión que están en este momento alentando eso y hay muchas ideas. ¿Qué les recomendaría a los dos candidatos? Que tomen esas ideas, que las escuchen, que tengan línea con todos estos, porque hoy día faltan ideas, personas y todo. Un gusto y que estén súper bien. Muchas gracias. Igualmente, ambos economistas estuvieron con nosotros.